Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, disculpar el retraso de la hora porque hemos tenido unos temas técnicos y no hemos podido empezar antes. Bueno, para ir rápido, porque el tiempo va un poco más justo que de costumbre, ya que es un webinario que prácticamente dura 50 a 60 minutos. Confirmarme si sois tan amables por el chat de preguntas que tenéis en la parte derecha de vuestra pantalla, que me estéis escuchando y viendo correctamente. Bueno, escuchando y viendo en vuestra pantalla nuestra plataforma XStation. Vale, fantástico. Bueno, pues vamos a comenzar este afternoon meeting, seminario totalmente de mercado, en el que un poco vamos pues a analizar qué ha ocurrido, ¿no?, en los últimos días, que un poco el mercado evidentemente pues está más pendiente y sobre todo, bueno, pues repasando este análisis en los principales activos negociables para hacer trading, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué ha pasado? No, realmente la verdad es que no ha habido un gran movimiento. Ayer al final, bueno, pues un cierre ligeramente positivo de la bolsa americana en torno al 0,3, 0,2% arriba, y lo que nos generó el movimiento y el dato más importante, que más que los principales índices lo podemos ver en las divisas, en concreto con el dólar, fue el dato del ISM manufacturero, que conocimos ayer. Aquí lo tenemos, el ISM no manufacturero, ayer a las 4 de la tarde, que fue el peor dato de los últimos 6 años, en 51,4 desde el 2010, no habíamos este dato tan retrasado de un indicador adelantado como es el ISM no manufacturero en la economía norteamericana. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues básicamente hubo una fuerte caída del dólar. Aquí veis el euro dólar y veis prácticamente en un gráfico de 30 minutos, ayer a las 4 de la tarde, que es cuando salió el dato, pues el movimiento que pues prácticamente 66 pipos, más de media figura hizo en escasa media hora. Esa subida del euro dólar y evidentemente como consecuencia la caída del dólar por este mal dato. Aquí ves el efecto, es el mayor efecto que hemos tenido, sobre todo en el mercado Forex, desde que ha comenzado la semana. Y si analizamos el dato desde la página web de Trading Economics, para que veáis un poquito y ponernos en contexto, aquí tenéis un gráfico de 10 años, ¿no?, de todo el dato del ISM no manufacturero que hemos tenido en Estados Unidos, y el dato de ayer, que fue en 51,40, pues prácticamente era un dato que no veíamos, bueno, desde 2010, ¿no?, como comentábamos, ¿no? Aquí viene un poquito el pequeño comentario. El ISM no manufacturero cayó 4,1% en el mes de agosto, desde julio, que veníamos de un 55,5, por debajo de las expectativas del mercado. Es la mayor caída desde febrero de 2010. Tanto en actividad como en nuevos pedidos, como en empleo, pues se ha reducido este indicador adelantado. Bueno, ¿qué supone esto? Aparte de que el dato es malo, tampoco es verdad que por un dato mensual vamos a tirar toda la serie de datos histórica y vamos a tomar una decisión precipitada, pero sí que es cierto que ya es una señal que, en cuanto al principal tema que los inversores y los traders están tocando ahora de corto plazo, que es la subida de tipos de interés, pues si ya conocimos el mal dato de non-farm payrolls de empleo americano en el mes de agosto, que fue malo, pues esto un poco acompaña más a esa tesis, ¿no? Entonces, prácticamente en las encuestas de los principales medios
financieros y de los principales bancos de inversión, se reduce a menos del 20% de que pueda haber una subida de tipos de interés y que de la Reserva Federal pueda endurecer de nuevo su política monetaria en este mes de septiembre. Prácticamente es un evento que el mercado ya lo está descontando y estamos ahora mismo en cuanto al 50%, ¿no? Que en diciembre haya algún tipo de movimiento, digamos que están un 50-50 y bajando un poco las expectativas después de estos últimos malos datos que estamos conociendo de agosto. Es verdad que agosto es un mes con ciertas características, no tanto en el mercado norteamericano, porque no es un periodo tan marcado como en España, por ejemplo, pero sí que es cierto que es un mal dato, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos cotizando al SP cercano a los 2.200 puntos y cotizando pues a 25 veces beneficio, evidentemente pues son argumentos que, como digo siempre, no quiere decir que en 2-3 días, en un mes, en 2 meses, esto se vaya a desplomar, pero bueno, pues datos macroeconómicos de nuevo más bajos y menos fuertes y valoraciones de la bolsa, evidentemente, mucho más altas respecto a sus beneficios medios, pues eso pues hace ver lo que llevamos comentando, que la bolsa americana pues evidentemente lleva una sobrevaloración según su media histórica, bueno, pues por lo menos a tener en cuenta en nuestra operativa. Esto ha sido lo más importante, sobre todo las principales divisas con el dólar pues se han apreciado con esta fuerte caída que ha tenido el dólar ayer a las 4 de la tarde. Esto ha sido en cuanto al euro dólar, pero bueno, en gráfico diario no ha cambiado nada. El euro dólar sigue un poco en esta fase bastante aburrida, ¿no? Entre el 1,1450, que desde nuestro punto de vista pues es una zona más de venta que de compra, y la zona de 1,1050, de 1,950, 1,10, que desde nuestro punto de vista sería más compra que venta, ¿no? Todo esto, evidentemente, muy vinculado a lo que puede hacer los dos principales bancos centrales con su divisa, ¿no? Pero bueno, como comentábamos, la libra dólar igual, ¿no? Aquí tenemos un gráfico también ayer a las 4 de la tarde, cómo se apreció la libra también respecto al dólar, en menor fuerza que el euro, pero bueno, prácticamente con las principales divisas ha sido el movimiento más importante. En cuanto a Estados Unidos, ¿esto que ha provocado en las bolsas? Bueno, como he comentado al principio, ¿no? Al final ayer, desde la apertura al cierre, teniendo en cuenta que el lunes estuvimos cerrados, la verdad es que no hubo grandes movimientos y tuvimos un cierre al final en positivo. Es decir, los inversores siguen viendo con buenos ojos que los malos datos son buenos datos para las bolsas. ¿Por qué? Porque aleja el endurecimiento de la política monetaria, ¿no? Ya sabéis que hay muchos efectos, ¿no? Pero uno de los efectos de aumentar los tipos de interés es que las empresas norteamericanas, y sobre todo aquellas empresas que tengan unos pasivos ciertamente elevados, pues van a sufrir mucho más, evidentemente, a la hora de refinanciar deuda, a la hora de emitir deuda nueva, y eso pues daña la cuenta de resultados de las compañías, ¿no? Y eso evidentemente luego hay que ponerlo en precio y ajustar un poco los posibles beneficios futuros. Entonces, bueno, básicamente, buen cierre, otra vez de nuevo en la parte de arriba del rango, en torno a la zona de los 10.200, que como comentábamos, ¿no? Mientras esta zona pues no lo acabe perforando, bueno, pues estamos un poco en una zona un poco aburrida, ¿no? De los principales índices, ¿no? Del S&P, aquí tenemos el Dow Jones 18.500 puntos, el Nasdaq sí que algo más interesante. Ayer prácticamente cerró el futuro del Nasdaq en la zona de máximos de los 4.800. Aquí lo veis, y hoy ligeramente, bueno, aquí veis que el movimiento del Nasdaq fue mayor, y hoy ligeramente pues parece ser que está consolidando por encima de estos 4.800 puntos. Hoy, por cierto, para aquellos que
trabajéis también e invertáis o especuláis en acciones, esta tarde, bueno, pues va a presentar Tim Cook, el consejero delegado de Apple, en torno a las 7 de la tarde, el nuevo iPhone 7, en el que, bueno, pues parece ser que las novedades no van a ser muy amplias. Vamos a ver en el corto plazo cómo se lo toman los inversores, aunque tampoco esperemos que haya grandes novedades en este nuevo dispositivo. Y bueno, pues sí que es cierto que Apple, si vemos un gráfico de una de las principales compañías a nivel mundial, vemos, bueno, pues los últimos días prácticamente el fuerte rally que ha hecho de más de $15 por acción desde la zona desde antes del verano, ¿no? Un poco la zona post-Brexit, y el buen comportamiento que ha tenido pues una compañía que desde nuestro punto de vista, ya lo comentamos en su momento, todo lo que era pues cotizar por debajo de $100 por acción, pues era una compra más que una venta, ¿no? Es verdad que ahora rebota bastante, se está tomando un respiro en los últimos días. Vamos a ver cómo responde. Hoy a lo mejor, si el dispositivo no sorprende mucho, puede que operadores se cierren posiciones después del rally que llevamos desde la zona de mínimos en $85 por acción. Pero bueno, aparte de lo que pasa en el corto plazo, Apple sigue siendo una de las compañías con mejores expectativas, mejor gestión, grandes ventajas competitivas y bueno, pues por el momento una gran acción que se puede tener pues en cartera perfectamente. Bueno, en cuanto a Estados Unidos, poco más, ¿no? La volatilidad, como comentábamos el lunes, sigue cayendo. Después del rollover hace 2-3 semanas, estamos ya cerca de la zona de 13. Bueno, pues algo lógico en un entorno alcista, en un entorno de apetito por el riesgo en los mercados. Y los bonos, ya comentamos el otro día la zona clave del 130, ¿no? En el corto plazo creo que iba a ser una buena señal para ver cómo el mercado identificaba pues una subida más temprana o más lejana en el tiempo de la subida de tipos de interés. En el caso de que los 130,4 perdiera esta zona de soporte, en la que, bueno, por el momento ha rebotado, posiblemente pues indicaría pues una subida más temprana en este aspecto, pero el fuerte rebote tanto durante esta semana como en los últimos días, aquí lo veis, bueno, pues evidentemente podemos sacar una lectura que por lo menos en el corto plazo y tras los últimos datos macroeconómicos americanos, pues el mercado pues sigue evidentemente alejando esta subida de tipos de interés y sigue apostando por la compra del futuro del 10 años de las notas americanas a 10 años. Bueno, esto en Estados Unidos, que tampoco ha pasado grandes cosas más. Hoy miércoles tenemos el libro Beige de la Fed, siempre pendientes a lo que podamos conocer. Vamos a ver si hay... No se esperan tampoco grandes novedades. Vale, básicamente lo que hace es un repaso, ¿no? Para el que no lo conozca, de los comentarios de la actual situación económica publicado por Estados Unidos y el Consejo de los diferentes estados de la Reserva Federal, ¿vale? 8 veces al año, que es lo que pone aquí, ¿vale? Aquí en Wikipedia veis un poquito para que conozcáis, porque a veces está muy bien, ¿no? Hablar del libro Beige, de tal dato, de tal resultado, pero yo siempre pues me parece más interesante, aparte de lo que conozcamos, bueno, pues quién hace el libro Beige, qué supone esto, qué efecto tiene al mercado. Bueno, pues esto siempre es interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen termómetro para conocer cómo los consejeros de los principales subsidiarias de la Reserva Federal en los principales estados, pues tienen un termómetro de la economía norteamericana. Bueno, eso esta tarde. Mañana jueves, como todos los jueves,
inventarios de petróleo y peticiones semanales de desempleo. Ahora hablaremos del petróleo porque ha habido este lunes una noticia, bueno, que no es que haya cambiado mucho y la verdad que los traders no se han creído para nada este nuevo acercamiento, pero creo que es importante también, bueno, pues comentarlo y analizarlo. Y poco más, ¿no? Hasta el viernes, alguna declaración de algún miembro central y poquito más. Europa, ¿qué ha pasado? Bueno, prácticamente desde el último seminario, más bien poco. Ayer conocimos el dato final de crecimiento del segundo trimestre del año, en el que, bueno, pues estamos creciendo trimestralmente al 0,3% y el dato anualizado al 1,6%. Mira, aquí tengo en Trading Economics el gráfico del crecimiento trimestral, ¿vale? Esto es el Euro Area GDP Growth Rate, el ratio de crecimiento trimestral. Y bueno, básicamente estamos desde el año 2010 a finales, pues estamos entre el 1, 0,3, 0,4 en este rango, pues de crecimiento débil durante los últimos 6 años, ¿no? Algo que evidentemente pues no cambia mucho, ¿no? Aunque es verdad que históricamente desde el 96 pues los crecimientos trimestrales, esperar a ver si puedo ver, aparte del trimestral, el anualizado, que me parece más interesante. Yo os lo enseño. El anualizado. A ver. No lo encuentro ahora. De consumo, datos de consumo, de negocio, datos fiscales del gobierno, la balanza exterior, temas monetarios, de decisión de tipos de interés, de precios, mercado laboral. Aquí tenemos, vale. Aquí tenemos el anual. Aquí tenemos el anual 1,6, ligeramente del 2% que teníamos en los últimos datos. Y bueno, pues veis en los últimos 10 años cómo, bueno, pues es que sí que es cierto, nos vamos a poner una escala temporal mayor, que el crecimiento, bueno, pues paulatinamente, quitando la fuerte caída, ¿no?, de las hipotecas subprime y la crisis de deuda, que es toda esta vuelta en V que vemos aquí, pues los crecimientos tienden a ser más moderados, ¿no? Ya no crecimientos en torno al 4, encima del 4%, sino crecimientos en torno al 2 o por debajo de estos niveles, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que va a ser un poco la dinámica en la que nos vamos a estar moviendo durante los próximos años y los próximos meses, ¿no? Donde el consumo pues, está estancado, el gasto del Estado está muy limitado por los déficits que se permiten por la Unión Europea, y la inversión pues es la que hay. Bastante ya ha subido la inversión con todas las medidas adicionales monetarias, ¿no? Una de las formas de crecer es el sector exterior, que es verdad que eso ha beneficiado a Europa, tanto la caída del crudo como la caída del euro, pero evidentemente eso tampoco te va a cambiar de un crecimiento del 2 al 3,5, 4% que estábamos creciendo, ¿no? Bueno, esto ha sido lo más importante. La verdad que el dato lo conocimos ayer a las 11 de la mañana para que veáis un poquito el efecto que tuvo en el mercado. El euro dólar a las 11 de la mañana, la verdad es que ayer no se movió mucho. Aquí lo tenemos. Fue ayer a las 11, ¿no? Aquí veis un poco el euro que subió, pero vamos, fue un dato que no ha tenido gran efecto, ¿no? Aquí veis, es interesante, ¿no? Para ver qué datos, en qué momento, pues ahora los operadores y los principales inversores, que son al final un trader particular, los que tiene que seguir esas tendencias, esos movimientos, lo tiene en cuenta, ¿no? El dato del PIB prácticamente no tuvo ningún efecto, en contraposición al fuerte efecto que tuvo el ISM americano, ¿no? Y aquí, bueno, pues se pueden sacar conclusiones y saber, pues, qué datos tienen un mayor efecto en las divisas, ¿no? Por ejemplo, que es lo que estábamos hablando.
Y esto en cuanto a las divisas, ¿no? El euro, pues bueno, se ha apreciado, pero más que por el euro, sino por la caída del dólar, por esos malos datos que hemos estado conociendo. Y como comentábamos el lunes, pues la dinámica tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Ligeramente, bueno, pues algún índice europeo cerramos ayer en ligeramente positivo, otros ligeramente en negativo, pero prácticamente planos. Aquí tenemos la vela de ayer. Hoy, mejor comportamiento y como veis el DAX, otra vez, con ganas de atacar la zona de los 10.800, desde mi punto de vista, técnicamente, hasta que esta zona no se perfore y se confirme, pues no comenzaríamos un nuevo impulso al alza, y ahora vamos a ver cómo también en los principales índices europeos, como comentábamos el lunes, más de lo mismo, ¿no? Los 3.100 del Eurostock técnicamente tampoco se han perforado, estamos un poquito consolidando tras la corrección de estos 2 primeros días de esta semana. En la bolsa francesa igual, también una zona de resistencia muy evidente, ¿vale? Aquí la vemos también, los 4.550. Bueno, la bolsa italiana está un poquito más rezagada. El IBEX 35... Uy, bueno, esperar, que lo he quitado sin querer. Aquí tenemos al IBEX, que es, como comentábamos, el índice europeo un poquito más rezagado, y que lo normal es que alcance la zona de máximos de este año, ¿no? Que hemos tenido en torno a la zona de los 9.200 puntos, que es el nivel que todos hablan, pero que pues técnicamente aquí vemos el sentido, ¿no? Que lo normal es que lo alcance en las próximas semanas si no ocurre nada raro, ¿no? Estamos prácticamente a algo más de 200 puntos, y yo creo que este hueco, esta divergencia se acabará cerrando. Luego seguramente los 9.200 no será fácil que lo perfore, pero lo normal es que llegue de nuevo a estos niveles. Además, la banca pues está tirando, las aseguradoras, es decir, compañías que tienen un peso importante en el índice español, ¿no? Bueno, esto es lo principal, ¿no? El mercado de bonos con el boom, que es uno de los principales activos de trading que tenemos, pues al igual que los bonos americanos, subiendo el precio. Vamos a ver qué ocurre mañana, que es la principal cita que nos queda durante esta semana. Hoy, la verdad que, como hemos comentado, no tenemos grandes eventos hasta mañana. A las 4 de la tarde ahora tenemos decisión de tipos en Canadá, para aquellos que operáis el dólar canadiense, estar pendientes. Y mañana va a ser un poquito lo más importante, ¿no? Decisión de tipos de interés a las 2 menos cuarto, y conferencia de prensa del señor Draghi con proyecciones macroeconómicas. ¿Qué se espera? La verdad es que no se espera nada. Entonces, cualquier sorpresa seguramente va a tener un efecto importante al mercado. Se está hablando de que el Banco Central Europeo pueda comprar incluso hasta renta variable, ¿no? Como hace el Banco Central de Japón. Yo creo que ahora mismo esto es algo implanteable, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Aparte, pues el ahorro privado que hay en bolsa en Europa no es ni comparable, es mucho menor al que hay en Japón o Estados Unidos. Entonces sería una decisión, creo que bastante más polémica, ¿no? Y bueno, en principio, ¿qué se puede esperar? Que diga que el programa de compra se pueda llegar a ampliar, los vencimientos, sobre todo, tanto de los LTROs como de la QE, y poco más, la verdad, ¿no? Porque el tema italiano, el Banco Central Europeo, el tema de los bancos italianos prácticamente ni lo ha tocado. El tema del Brexit, tampoco mucho, y después de los últimos datos que conocemos en Gran Bretaña, bueno, pues parece ser que el dolor que se comentaba pues va a ser mucho menor de lo que se podía esperar, y que sobre todo fue una reacción a corto plazo del mercado. Y poco más, ¿no? La verdad, pensamos que no va a haber grandes cambios en esta nueva conferencia de Draghi. Mayor efecto, pues evidentemente, sobre todo para aquellos traders que hagáis intradía, pues el mayor efecto lo tendremos en el euro, ¿no? Principalmente.
y principalmente en el euro dólar, ¿no? Que es siempre relacionándola con la divisa más importante que es el dólar. Bueno, pues poco más, ¿no? En Europa que comentar. Las divisas también, lo que hemos hablado, no hay grandes así aspectos que añadir. A nivel de renta variable tampoco ha habido así ninguna noticia de alguna compañía que podamos comentar. En España hubo un movimiento que no ha sido muy destacado, pero que el mercado se lo ha tomado bastante bien, que es la compra de Helios por parte de los hospitales y la gestión de hospitales sanitarios Quirón. Helios es una empresa que pertenece a una compañía cotizada alemana, que es Fresenius, ¿no? Que es una de las compañías bueno, pues que nosotros llevamos siguiéndola hace tiempo y que además ayer tras la operación subió un 2,5, un 3%, ¿no? Llegó a subir creo que un 6%, que además es bastante raro, ¿no? Porque cuando una compañía suele comprar a otra, suele haber un efecto dilutivo y los inversores lo suelen reflejar dañando la cotización del activo. Y poco más, ¿no? La verdad que tampoco hemos conocido Ha hecho una nueva oferta a Bayer por la empresa de transgénicos americana Monsanto, que vamos a ver si evidentemente si esta es la definitiva y la va a aceptar, pero bueno, tampoco ha habido grandes novedades. Por acabar, voy a acabar con el petróleo. Bueno, el petróleo ha habido movimientos, ¿no? A principio de esta semana. Tras un verano bastante volátil y desde principios del verano otra vez el petróleo ha tenido una caída bastante importante de prácticamente $11, que se dice pronto. Esta caída básicamente ¿por qué ha sido? Esta caída ha sido porque no hay un acuerdo, o sea, no hay un acuerdo, hay una divergencia entre los diferentes miembros que no se fían unos de otros a la hora de congelar o recortar la oferta de los niveles de producción. ¿Y esto qué supone? Pues que ahora mismo el precio ha marcado un techo muy claro entre los 50 y los $53 el barril, que hasta que los precios no los estabilicen o no los intervengan, pues no lo va a superar, yo creo que en ningún caso. ¿Y qué ha pasado este lunes en esta vela que vemos aquí, que cerró en positivo, pero que incluso estuvo bastante por encima durante ese día de luego el cierre que vivimos posteriormente? Es que hubo un acercamiento, seguramente lo habéis leído, entre Arabia Saudí y Rusia, ¿no? Que son dos de los principales productores y actores en la producción de crudo a nivel mundial. Bueno, ¿esto qué cambia? La verdad es que no se ha concretado nada. Por eso al final los traders, si os dais cuenta desde la noticia, estamos cotizando y haciendo una figura en forma de diamante en torno a los $45, que no ha cambiado absolutamente nada. Pero bueno, pues un poquito mete un poco más presión y nos da la idea de que todo lo que sea por debajo de 40, $45 el barril, aunque sí que es cierto que han conseguido hacer mucho daño estos principales países de la OPEP y Rusia a los nuevos extractores de fracking, ¿no? Del shale oil americano, que tienen unos costes de extracción mucho mayor, y es verdad que han eliminado competencia, pero han visto que sus finanzas públicas se han visto dañadas y que tienen desequilibrios importantes por la petróleo dependencia que tienen, ¿no? Entonces, para ello quieren estabilizar precios y posiblemente congelar o recortar la producción en los próximos meses, ¿no? Entonces ha habido un acercamiento entre Arabia Saudí y Rusia y desde nuestro punto de vista el fleco que va a quedar por atar en la próxima reunión de noviembre es Irán, ¿no? Irán ya sabéis que ha estado durante muchos años con sanciones fuertes de Estados Unidos y de parte de la comunidad internacional, y ahora pues evidentemente recortar o congelar la producción pues no era su escenario preferible, ¿no? Además es un país que a diferencia de otros pues bueno, pues está creciendo a ritmos, bueno, pues interesantes, ¿no? Y además con una capacidad tecnológica que algunos se sorprendería, ¿no? Que tiene el propio país.
Entonces, bueno, eso ha sido un poco lo importante que ha pasado y es un activo muy, muy vinculado a lo que pueda ocurrir a cualquier tipo de comentario, ¿no? Seguimos viendo que en el corto plazo, si no cambia nada, lo normal es que se mueva en este rango amplio entre los 50 y los 40 dólares el barril, un poco sin rumbo fijo, ¿no? Como veis aquí. Bueno, pues poco más, ¿no? Básicamente un poco el repaso y lo más importante que quería comentar, pues ya lo he puesto sobre la mesa. Si ahora tenéis cualquier pregunta que me queráis hacer, algo que no haya quedado claro, algo que veáis que veamos, pues dejo un par de minutos para que me preguntéis y si no, pues damos por finalizado ya el webinario hasta el lunes que viene. Lunes que viene, que es un webinario exclusivo para clientes. Hoy es un webinario que dejamos abierto y el lunes ya lo dejamos a... Bueno, el oro. ¿Me preguntáis el oro? Leonardo me pregunta el oro por aquí. Bueno, aquí en el oro marcamos una zona técnica relevante que fue la zona de los 1300, ¿no? Además una zona redondeada que siempre pues no son fáciles de perforar de una primera vez, ¿no? Y otra vez, bueno, pues ha vuelto a subir. Básicamente, yo siempre digo lo mismo. En las materias primas les afecta tres factores al oro, ¿no? La cotización del dólar, y el dólar está cayendo, eso beneficia al oro, por eso lleva 3 días subiendo casi 50 puntos principalmente. La caída del dólar, o sea, el dólar, la falta de inflación, es decir, cuando no hay un aumento de los precios sostenible, pues eso también, digamos, desactiva un poco la compra de oro, porque cuando hay niveles de inflación en torno al 3-4%, muchos inversores se refugian comprando oro. Eso sería un argumento un poquito en contra de las subidas del oro. Lo que sí que es cierto que, aunque ligeramente las expectativas de crecimiento de precios un poco han aumentado en las últimas semanas, últimos meses. Y luego, por otro lado, los flujos de capitales, ¿no? Es decir, cuando el mercado normalmente tiene un apetito, una aversión mayor por el riesgo, normalmente el oro sube. Es decir, que tampoco sería en este caso porque el mercado está comprando bolsas. Entonces, principalmente la subida ha sido por la caída tras los últimos datos malos que ha tenido el billete verde, que ha tenido el dólar. Y desde los 1300 ha rebotado. Yo ahora mismo, bueno, ya te digo, no es un activo que creo que tenga un movimiento claro, y que por lo menos en el corto plazo, al igual que el petróleo, pues se encuentra consolidando, y creo que va a seguir consolidando entre los 1300 largos y los 1300. Entonces, como trading, para mí es 1300 sería zona de compra, más zona de compra, y 1375, si mantiene este rango, sería más zona de venta, ¿no? ¿Qué podría cambiar esto? Yo creo que lo que podría cambiar un poco el movimiento y que rompa la zona, sobre todo por arriba, es que otra vez el mercado empiece a ponerse nervioso, ¿no? Pero yo creo que incluso aunque los datos americanos sigan perjudicando al dólar, eso tampoco le daría mucho margen al que actualmente ha tenido el oro en el corto plazo. Entonces yo acotaría este rango ahora mismo operativo pues para las próximas semanas. Bueno, ¿hay alguna pregunta más que queráis que veamos? Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Nada, por mi parte es todo. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Tenéis mi contacto, mi correo electrónico borja.rubio
xtb.es, bueno, pues para preguntar cualquier cosa que podáis necesitar. Todo el material para clientes lo tenemos en Método Trading, que es nuestra escuela de formación. Y nada más, por mi parte es todo. Nos volvemos a ver el lunes a la misma hora. Y nada más, que tengáis una muy buena semana, que tengáis una muy buena tarde y, por supuesto, muy buen trading. Un saludo a todos.